Hola a todos, gracias de antemano por la atención. Tengo que empezar reconociendo que siempre he sido una persona bastante desapegada. Así me lo hicieron saber también las diferentes personas que fueron entrando en mi vida. Al principio me sentía culpable por ser así. Con el tiempo fui creyendo que esa falta de apego era algo positivo, porque me permitía vivir sin sentir la necesidad del amor de nadie más. Sin embargo, a medida que fui comprendiendo el funcionamiento de la existencia y la naturaleza del alma, fui entendiendo que no hay nadie que no necesite el amor de los demás. Conscientemente es cierto que se puede vivir creyendo no necesitar el amor de nadie. Verdaderamente uno lo siente así, conscientemente. Uno puede, a nivel corporal, anestesiar esa parte. Pero en el inconsciente, el alma siempre va a necesitar conectarse con los otros. Y eso hará que uno tenga comportamientos inconscientes que vayan en esa dirección. Comportamientos en las relaciones con los demás. Por ejemplo, alguien que piensa que no necesita a nadie para estar bien, en sus relaciones, inconscientemente, busca estrategias de las que no se da ni cuenta, pero que en el fondo son para conseguir de alguna manera ese amor. En una relación de pareja puede adoptar el rol de salvador, puede querer hacerse indispensable para la otra persona y mantiene ese sentimiento de que si esa persona no está, no hay ningún problema porque no la necesita ni necesita de su amor. Pero sin embargo, esas formas de actuar, haciéndose indispensable para ella o intentando ser siempre la persona perfecta o estar siempre a su servicio, dejándose siempre a uno mismo en segundo lugar, ¿no? Esos comportamientos, que en principio son desinteresados, en realidad son la manera en la que inconscientemente esa persona está buscando que la quieran. Porque puede ser que de verdad no siente que tiene esa necesidad de que la quieran, pero su alma, desde el inconsciente, está haciendo su trabajo y trata de conseguir ese amor de cualquier forma. Y en los últimos años, sobre todo, se ha puesto de moda demonizar el apego, etiquetándolo de tóxico. Pero en realidad, lo que muchos llaman apego no es más que cariño, atención, estima, interés, y todo eso es algo positivo y es necesario para la vida. Y con los años he comprendido que el apego no es el enemigo que muchos pretenden hacer ver. Sí hay un apego negativo, pero no es el que sentimos por los demás, sino el que nos ata a nuestro propio personaje, a esa identidad construida que defendemos a toda costa. Esa identidad que siempre estamos autorreferenciando, ¿no? Hablando de nosotros mismos, de nuestra historia, publicando fotos en redes o lo que sea. Esa identificación con nuestro personaje. He hablado en varios vídeos del desapego porque en esta vida he tenido que experimentarlo muchas veces. Ya conté que muchas veces he conseguido cosas y las he perdido. Y es uno de los 4 puntos fundamentales de la taumaturgia creativa porque es un aprendizaje fundamental en el que se aprende a valorar más el proceso que el resultado. Porque al final, llegues donde llegues o consigas lo que consigas, el momento presente siempre es el mismo y al final siempre se acaba perdiendo todo. De aquí uno no se lleva nada. Pero el desapego auténtico no consiste en soltar, en deshacernos de lo material, en soltar a los demás o en soltar la materia, sino en aceptar la materia tal y como es, en comprender su naturaleza para que no nos esclavice. La libertad que se consigue con el desapego no está en la renuncia, sino en la comprensión. Cuando comprendes la materia, cuando la observas sin luchar, sin rechazar, empiezas a volverte realmente libre. Ahí es donde surge el auténtico desapego, no porque huyas de la materia, sino porque aprendes a vivir en armonía con ella. El camino hacia esa liberación material no es un acto de huida, sino de integración, como no. El amor incondicional es la clave de este proceso. Amar incondicionalmente la creación material, con sus luces y sus sombras, nos abre la puerta al desapego. En vez de aferrarnos a todo lo que este nivel material nos puede dar o quitar, la clave es dejar de esperar que las cosas materiales, las relaciones, las circunstancias, dejar de esperar que nos hagan felices o nos completen. En ese momento, dejamos de ser dependientes de lo externo y encontramos cierta libertad. Amar incondicionalmente significa no poner expectativas ni condiciones en lo que hay. Simplemente aceptamos, sin exigir, sin esperar recibir algo a cambio. Esta actitud nos lleva a la verdadera liberación, porque dejamos de depender de lo externo. No necesitamos que lo externo sea de una manera concreta para sentirnos bien. Quiero decir que la libertad que da el desapego no se logra rechazando el mundo material o escapando de él, sino comprendiendo
y viviéndolo desde un amor profundo, sin condiciones ni expectativas. No se trata de escapar a otras dimensiones, de ascender a algún cielo lejano. La materia es el cielo manifestado. Es una expresión de la propia consciencia. El universo nos devuelve constantemente a ella porque nuestro aprendizaje está aquí, no en otro lugar. Muchos pierden su tiempo anhelando trascender a otro plano sin darse cuenta de que no hay a dónde ir. No se trata de alcanzar otra dimensión, sino de convertirnos en ella. Y del mismo modo en que el apego puede o bien esclavizarnos a la materia o bien liberarnos de la materia según nuestra comprensión, el apego también condiciona nuestra responsabilidad emocional, que es un tema que ahora está muy de moda. La responsabilidad emocional, en psicología, se refiere a la capacidad de una persona para reconocer, gestionar y asumir las consecuencias de sus propias emociones sin culpar a los demás por lo que siente, entendiendo que cada persona es la única responsable de sus emociones y que nadie puede hacer daño a otro con sus palabras o con sus actos. Por supuesto que es cierto que la responsabilidad de cómo nos sentimos está en nosotros mismos, pero también lo es que nuestras acciones y palabras afectan a los demás. Hay quien lo niega, pero quien niega esto es porque no comprende la existencia en su totalidad. Se limita a lo material, pensando que el único daño que una persona puede hacer a otra sería el daño físico, cuando en realidad nuestra energía influye en los demás. Nuestros campos electromagnéticos interactúan y por eso la responsabilidad emocional es bidireccional. No solo somos responsables de nuestras emociones, sino también del impacto que generamos en los demás. Entonces, el apego a la propia imagen, al personaje que hemos construido, también puede hacer daño a los demás. Puede manifestarse, por ejemplo, en la manipulación emocional. Hay quien dice que esto no tendría por qué afectar a nadie mientras uno se haga responsable de su estado emocional, pero no es así. Sí que afecta. Nos encontramos, por ejemplo, con la empatía utilitaria que se llama, ¿no? Con aquellos que, por miedo a perder el control o el reconocimiento, juegan el papel del actor perfecto. Cambian los hechos, siembran la duda en los demás, le hacen cuestionarse al otro hasta el punto de hacerle sentir que está equivocado o incluso loco. Esto al final es un tipo de apego al ego y no es más que una estrategia de control, una manera de protegerse de la verdad. Si expresas que algo te hace sentir mal y la respuesta que recibes es desacreditarte o etiquetarte como inseguro, estás ante un mecanismo de manipulación. Y sí, quizá pueda no afectarte si no estás demasiado apegado a tu personaje, pero el golpe energético siempre se recibe. Y quien ejerce esta dinámica también tiene ese apego a su personaje y lo hace por miedo, porque su identidad depende de mantener esa ilusión de superioridad. Aquel que no quiere ver esto sigue atrapado también en el apego a su propio ego, porque necesita protegerse de la verdad. Todavía no ha despertado al amor incondicional, que no busca poseer ni dominar, sino comprender y liberar. Dan la vuelta a la realidad, hacen que dudes de ti mismo, que pienses que estás loco. Es una forma de control emocional. Pero en los dos casos, tanto el que manipula como el que recibe la manipulación, el problema está en que están apegados a su personaje construido, a su ego. Entonces, no estamos aquí para huir ni de las cosas materiales ni de las relaciones, sino para experimentar y aprender siendo nosotros mismos, sin apegarnos a un personaje construido. Pero tampoco se trata de demonizar el apego, porque lo que muchas veces llamamos apego no es otra cosa que amor, conexión, cuidado genuino por el otro. No es debilidad ni dependencia, sino parte natural de nuestra existencia. Lo verdaderamente dañino no es el lazo que nos une a los demás, sino el miedo a perderlo y también aferrarse a una imagen de control o de superioridad que nos hace manipular o negar nuestras propias emociones y las de los demás. Se habla mucho del desapego como si fuera la única vía de evolución, pero en realidad el problema nunca ha sido el apego en sí, sino la distorsión de este apego cuando lo convertimos en una estrategia inconsciente para validar nuestra identidad. Cuando aceptamos que el amor y la conexión no son debilidades de nuestro personaje, sino necesidades esenciales de nuestra alma, podemos vivir el apego de una forma libre y consciente, sin que nos esclavice ni nos haga perder nuestra autenticidad. Nos vemos.